Hola hermanitos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida, hermanos, que nos ha regalado, que nos presta en esta mañana ya de viernes, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial porque estamos aquí nuevamente un día más en el que nuestro Padre Celestial nos concede la vida, nos concede la oportunidad, hermanos, de haber despertado, de iniciar ya un nuevo día más. Gracias, ¿verdad?, a nuestro Padre Dios, porque estamos aquí en este día, hermanos, para estudiar su palabra, para poder analizarla, poder estar, hermanos, teniendo el deseo de poder estudiar de su palabra, y que así sea, hermanos, ¿verdad? Que en nuestros corazones siempre esté ese deseo, antes que otra cosa, el poder estar analizando, y principalmente antes de analizar, el que en nuestros corazones, hermanos, esté nuestro Padre Celestial. Es algo importante, hermanos, que siempre en nuestros corazones esté nuestro Padre Celestial. En esta mañana estaremos analizando eso, hermanos, ¿verdad? Estaremos analizando que Dios, hermanos, siempre tiene que ocupar, Dios siempre tiene que ocupar, hermanos, todo nuestro corazón, ¿verdad? Es importante que usted y yo reconozcamos que Dios, hermanos, es el que nos da la vida, el que nos sustenta, ¿verdad? El que nos da el abrigo, el que nos da el alimento, es el que nos cuida, el que nos protege, ¿verdad? Como ese Padre cariñoso, como ese Padre amoroso. Entonces, por consiguiente, hermanos, también usted y yo, hermanos, debemos de, hermanos, entregarle todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Entonces, usted y yo no se nos olvida, hermanos, que debemos de estar siempre entregándole todo nuestro corazón, hermanos, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Hermano Germán Jaramillo Posada, Dios le bendiga. Dice: gracias a Dios Todopoderoso por su misericordia. Señor Jesucristo, te adoramos. Dios los bendiga. Saludos desde Cali, Colombia, orando por ustedes. Oiga, hermano, Dios le bendiga grandemente. Ahorita que dice que es de Cali, Colombia, en estos días de cuarentena, hermano Germán, he estado viendo ahí esa serie que tenía ganas de ver, de este señor que fue famoso allí con ustedes, ¿verdad? En Colombia, de este señor Pablo Escobar, ¿verdad? Y sus cosas tan tremendas que hizo allá con ustedes. Dios les bendiga, hermanitos de allá de Colombia, ¿verdad? Dios los bendiga hasta allá. Saludos hasta Colombia. No sé si después me diga, hermano, un ratito más, o me mande un mensaje qué horas son allá en Cali, Colombia, ¿verdad? Allá, Dios los bendiga. Aquí son las 8 de la mañana en la Ciudad de México, hora centro en la Ciudad de México. No sé qué horas sean por allá por Cali, Colombia. Dios te bendiga, hermanita Yasmín Ramos, hermanita Pau. Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga. Muy buenos días. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanita Yasmín, allá en tu trabajo ya, ¿verdad? En la central de abastos de Torreón, Coahuila. Dios les bendiga, hermanos. Y como les decía, ¿verdad? Dios, hermanos, siempre estará deseando todo nuestro corazón. Dios desea nuestro corazón, hermanos. Dios no quiere a medias nada, ¿verdad? Dios quiere nuestro corazón. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere? Es que Dios siempre está queriendo ocupar nuestro corazón. Y ahorita a lo mejor se me viene a la mente esto, ¿verdad? Que Dios, así como Dios, también, hermanos, creo que en el caso de sus esposas o de nuestras novias, pues ellas obviamente quieren todo nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy en este día, hermanos, en base a lo que le pasó a un pueblo, ¿verdad? A un pueblo. Antes de continuar, hermanos, antes de entrar más de lleno a nuestro tema, por favor, acompáñenme, por favor, hermanos, acompáñenme en una oración, hermanos, por favor, acompáñenme en una oración para así entrar de lleno, hermanos,
en el tema de esta mañana ya de viernes, en su programa, Despertando bajo la gracia de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre, que tú nos concedes. Gracias porque nos das nuevamente, Señor, la dicha, el privilegio de haber despertado, de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias porque siempre estás ahí, Padre, en nuestras vidas, y tu amor se sigue manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Padre, a través del estudio de esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para poder entender, Padre, que tú no quieres que nosotros compartamos nuestro corazón con nadie, sino es que solamente tú, Padre, estés en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres grande y maravilloso, y que tú no quieres que compartamos, Padre, todo cuanto hay en nuestro corazón, sino que solamente todo nuestro corazón te pertenezca a ti, y que todo nuestro corazón, Señor, esté lleno de ti, de tu amor tan grande, Señor, que manifiestas día con día. Bendice, Padre, grandemente a todos y cada uno de nuestros hermanos, a todos y cada uno de nuestros amigos que estarán en esta mañana sintonizándonos o a lo largo del día, Padre. Bendíceles grandemente a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Utiliza a tu siervo, Padre, como un instrumento tuyo, para que tu palabra pueda salir por medio de mis labios. Y así, Padre, conforme a tu voluntad, sea que nos anime, sea que nos aliente o sea que nos exhorte tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre y por los medios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, así es. Ok, creo que también es la misma hora, ¿verdad, hermano Germán? Son las 8:02 de la mañana allá en Colombia, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga hasta allá, hasta Cali, Colombia, ¿verdad? Dios te bendiga, hermanos. Dios le bendiga a todos ustedes que estarán ya sintonizando, hermanos, este programa de ministerio, siguiendo sus pisadas en este programa, hermanos, de Despertando bajo la gracia del Señor, hermanos. Y antes de seguir, hermanos, adelante, vamos a darle lectura, hermanos, a un versículo de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Fíjense bien lo que dice nuestro Padre Celestial, hermanos. Dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Creo que a través de la historia, hermanos, en especial del Antiguo Testamento, sabemos claramente que nuestro Dios, hermanos, Él, hermanos, siempre estaba pidiendo todo nuestro corazón. Él quería, hermanos, ocupar todo nuestro corazón. Dios le bendiga, hermana Lupe. Saluditos hasta Wisconsin, ¿verdad? Al igual a nuestro hermano Alfredo y ahí a su hijo Fernando y a su familia, ¿verdad? A su esposa María y sus pequeños. Dios les bendiga grandemente hasta allá, hasta Wisconsin, nuestros hermanitos de Peñón Blanco, Durango, ¿verdad? Que andan hasta por aquellas tierras lejanas de Wisconsin. Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema de esta mañana, hermanos, en donde les estoy comentando que Dios, hermanos, Dios siempre estará demandando todo nuestro corazón. A Dios, hermanos, no le podemos dar una parte de nuestro corazón. Dios siempre estará demandando todo nuestro corazón. Por eso, hermanos, les decía que a lo largo de la historia, en especial en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, hermanos, que Él quería su corazón. Dios quería su corazón. Por eso llegó un día, hermanos, en el que el pueblo de Dios puso
como que en celos a Dios, ¿verdad? En sentido de que a veces cuando eran, o estaban de cautivos, pues ellos a veces también adoptaban a los dioses en donde estaban siendo esclavizados. Y Dios se molestaba, Dios se enojaba, hermanos. Porque a pesar de que estaban de esclavos, ellos deberían de tener siempre en su corazón a Dios. Y Dios, hermanos, se molestaba porque ellos dejaban que otros dioses entraran en sus corazones. Por eso llegó el momento en que Dios, hermanos, muestra su celo a los filisteos. Y eso es lo que en esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo, hermanos. El celo de Dios, vamos a estar viendo el celo de Dios que lo muestra hacia los filisteos. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, hermanos. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 9, hermanos. Allá en este primer libro de Samuel, vamos a ver, hermanos, el celo de Dios que se lo enseña, que se lo demuestra, hermanos, a los filisteos. Cuando los filisteos se llevan el arca, hermanos, de Dios y se la llevan allá a su tierra y la ponen en un lugar, hermanos, en donde Dios se molesta. Dios se molesta porque Dios no quiere, hermanos, como les decía, Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie más. Dios quiere estar completamente, hermanos, en nuestro corazón. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios, hermanos, quiere la exclusividad de nuestro corazón. Y ahorita les hacía un comentario, ¿verdad? Les hacía un comentario cuando yo les decía, hermanos, que Dios siempre, siempre, hermanos, estará pidiendo nuestro corazón. Y el ejemplo que les quiero poner, hermanos, es de las esposas de ustedes, hermanos, en el caso de nuestra novia, que ella quiere la exclusiva de nuestro corazón. Dios no quiere que, perdón, nuestra novia o nuestra esposa no quiere que nuestro corazón lo compartamos, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Es que ella quiere todo nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros vemos a través de las redes sociales, ¿verdad? Ahorita que pues estamos más en cuarentena y que estamos dioquis, ¿verdad? En casa. Y cómo es que muchos tienen esta aplicación, ¿verdad? Esta voz que se escucha ahí de una mujer cuando está hablándole, se supone que le está hablando a su amante, ¿verdad? A aquel hombre que ya se sabe ella que tiene una esposa o que tiene a su novia, y que ponen esa voz en donde aquella mujer le dice al hombre que si todavía está con la tóxica de su novia, ¿verdad? O con la tóxica de su esposa. Y rápidamente la esposa voltea haciendo una cara de molestia, de enojo. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que allí obviamente está demostrando una mujer que pues no le gusta que su hombre comparta, ¿verdad?, su corazón con alguien más? Entonces, si eso es algo que pasa, hermanos, normalmente en la vida de un ser humano, de un hombre o de una mujer, ¿verdad?, que todos queremos que realmente en nuestro corazón esté nuestra novia, nuestra esposa. Al igual ustedes como mujeres, ¿verdad?, quieren que en su corazón esté todo el corazón lleno de su esposo, de su novio. Así también, hermanos, Dios está demandando todo nuestro corazón, ¿verdad? Dios está demandando en primer lugar nuestro corazón, hermanos. Y quizás a lo mejor como un comentario, ¿verdad? Dios, hermanos, antes que tu esposo, antes que tu novio, Dios demanda todo nuestro corazón. Y cuando usted y yo
le damos todo nuestro corazón a Dios, dejamos que Dios ocupe, hermanos, todo nuestro corazón, entonces Dios también, hermanos, hará, hermanos, grandes maravillas, y Dios nos mandará, hermanos, bendiciones cuando Él vea que está ocupando todo nuestro corazón, hermanos. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? A lo que vemos en esta historia, hermanos, cuando los filisteos llevan el arca de Dios allá, hermanos, a su tierra, y ponen el arca, hermanos, en un lugar en donde estaba el dios de los filisteos, Dagón, hermanos. Quiero que vayamos a leer, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 9, hermanos. Vamos a la lectura, hermanos, a la palabra de Dios. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a todos los principales de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Fíjense, hermanos, cómo es que Dios, hermanos, quiere ocupar un solo lugar. Cuando los filisteos, hermanos, se llevan cautiva el arca de Dios, ellos la ponen en un lugar, ¿verdad? En un lugar en donde se encontraba su Dios Dagón, ¿verdad? El Dios de los filisteos. Pero en aquel lugar, hermanos, en donde se encontraba Dagón, hermanos, el Dios de los filisteos, pues Dios, hermanos, estaba en un cierto lugar, y Dios no quería, hermanos, compartir el lugar con el Dios Dagón de los filisteos. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Dice que en la primera noche, hermanos, en la primera noche que está Dios en aquel lugar, dice que en aquella primera noche que estaban, hermanos, el arca de Dios en la casa de Dagón, hermanos, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dios hace que Dagón, el Dios de los filisteos, esté postrado en el arca, ante el arca, hermanos. Entonces, Dios nos demuestra, hermanos, su celo a los filisteos. ¿Cómo es que Dios, aún así, hermanos, a los filisteos, no siendo el pueblo de Dios, les demuestra, hermanos, a ellos, como ahora en nuestros días, a toda la humanidad, a todos aquellos que no son hijos de Dios, que Dios, hermanos, quiere la exclusividad de nuestro corazón? Dios ocupa un solo corazón, Dios ocupa un solo lugar,
Y Dios no lo comparte con ningún otro Dios, hermanos. Eso lo vemos con los filisteos. Dios necesita, hermanos, la exclusividad de nuestros corazones. Por eso Dios no comparte, hermanos, nuestro corazón con nadie más. Era lo que yo les mencionaba ahorita, ¿verdad, hermanos? Antes que tu esposa y antes que nuestra novia, el que debe de ocupar, hermanos, nuestro corazón es nuestro Dios. Porque Dios no va a querer compartir, hermanos, nuestro corazón con tu esposa, con tu esposo, con tu novia o con tu novio. Dios quiere ocupar todo nuestro corazón. Eso es lo que vemos ahí en el versículo 2, ¿verdad? Cuando los filisteos llegan y meten el arca de Dios en la casa de Dagón. Y lo ponen ahí junto a Dagón, ¿verdad? Dios, hermanos, Dios demuestra su celo a los filisteos. Y Dios, hermanos, está demostrando también, hermanos, aún hoy en día, el celo a la humanidad, hermanos. A esa humanidad, hermanos, que su corazón lo tiene dividido, lo tiene compartido, hermanos. Y la gente cree, y la gente piensa, hermanos, que sí creen en el Dios Todopoderoso. Pero más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? La gente y la humanidad cree en un Dios Todopoderoso. Pero también, hermanos, la gente cree que necesita que en su corazón esté alguien intercediendo por ellos. Cuando Dios nos enseña en su palabra que Dios, hermanos, Dios no necesita intermediarios más que solamente a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Entonces Dios, hermanos, solamente quiere ocupar nuestro corazón. Y nunca va a dejar y nunca va a querer, hermanos, que nuestro corazón esté compartido con alguien más. Dios quiere la exclusividad de nuestro corazón. Así, hermanos, cuando Dios ve que llevan su arca a tierra de los filisteos y la comparten en la casa de Dagón, entonces Dios se molesta y les demuestra su celo a los filisteos. ¿Y cómo lo demuestra, hermanos? ¿Cómo demuestra su celo, hermanos? Dios demuestra su celo, hermanos, haciendo algo con el Dios de los filisteos. Miren, hermanos, allí en Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, hermanos, nos encontramos algo, hermanos, con respecto a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 26, hermanos. Dios está diciendo algo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios le está pidiendo, hermanos, a usted y a mí, amigos. Dios nos está pidiendo nuestro corazón. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no nos está pidiendo un corazón a medias. Dios necesita, hermanos, todo nuestro corazón. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo no seamos como los filisteos. Los filisteos quisieron compartir un lugar en donde se encontraba ya su Dios, el Dios Dagón, y llevan el arca, hermanos, de Dios a la casa de Dagón. Y Dios les demuestra, hermanos, a través de esto, y nos demuestra ahora en nuestros días, hermanos, que Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie. Quiere la exclusividad de nuestro corazón, hermanos. Por eso cuando los filisteos, hermanos, llevan el arca
a la casa de Dagón, hermanos, Dios hace algo, hermanos. Dios muestra su celo hacia los filisteos. Y en el versículo 3 y versículo 4 vemos, hermanos, que la primera noche la estatua de Dagón está postrada en tierra ante el arca de Dios, hermanos. Y al siguiente día, hermanos, cuando ya el primer día se dan cuenta que Dagón está postrado ante el arca de Dios, la levantan, la vuelven a poner en pie, hermanos. A la segunda noche, al siguiente día, hermanos, ven, hermanos, los filisteos, que ahora Dios muestra su celo aún mayor hacia ellos. Y corta la cabeza, hermanos, del dios Dagón, y también sus palmas. Se las corta, hermanos, a Dagón. Y lo tiene nuevamente allí, hermanos. Dice, fíjese bien, versículo 3 y versículo 4 del primer libro de Samuel, capítulo 5. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, ¿cómo es que Dios, hermanos, aún a sus dioses de los filisteos, hablando especialmente de Dagón, lo pone postrado para que le adore? Y luego, hermanos, a la segunda noche dice, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. O sea, Dios, hermanos, le estaba mostrando su celo a el pueblo de los filisteos. Dios les estaba diciendo, yo quiero la exclusividad de sus corazones. Amigos que nos están viendo, amigos que nos pueden estar escuchando en el transcurso del día, ¿verdad? Dios quiere la exclusividad de tu corazón. Dios no quiere que compartas tu corazón con ningún otro Dios. Dios quiere tu corazón completo. Dios, hermanos, se lo mostró a cada pueblo que estuvo cerca del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué pasó, hermanos, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y que ahora Dios, hermanos, demandaba que ya su pueblo fuera liberado? ¿Qué fue lo que hizo Dios, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo de los egipcios? Dios no utiliza a sus mismos dioses, hermanos, hablando de las plagas, para destruirlos. Dios no utiliza, hermanos, a sus mismos dioses para herirlos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería también la exclusividad del pueblo de los egipcios. Pero los egipcios, como los filisteos, hermanos, no entendieron el mensaje que Dios les dio, destruyéndolos, hiriéndolos y matando a muchos de los egipcios y a muchos de los filisteos con sus mismos dioses. Dios necesitaba, hermanos, la exclusividad de estos pueblos. Como hoy en día, hermanos, Dios necesita la exclusividad de los corazones de cada pueblo en esta tierra. Nosotros vemos, hermanos, a lo largo de la historia, cómo es que a veces mismo nuestro Padre Celestial, hermanos, utiliza a sus mismos dioses para herirlos, para destruirlos. Y siempre, hermanos, siempre querrá Dios la exclusividad de los corazones de estos pueblos. Ahora, hermanos, para usted y para mí, que ya somos pueblo de Dios, hermanos, nos está diciendo lo mismo. Dios quiere, hermanos, la exclusividad de nuestros corazones. Yo ponía el ejemplo ahorita, ¿verdad? De los que ya están casados, ¿verdad? De los que tenemos novia. Que Dios quiere la exclusividad de nuestro corazón antes que la esposa, que el esposo, que la novia o que el novio. Pero también, hermanos, Dios está aún así pidiendo la exclusividad de tu corazón antes que tu familia,
antes que tus familiares, antes que tus hijos, antes que tus hijas. ¿Cuántas veces nosotros a veces ponemos en primer lugar a los hijos, a las hijas, a los familiares? Como les hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Llega el momento a veces en el que el enemigo, hermanos, te pone a prueba a ver si es cierto que en tu corazón solamente está Dios y te manda tu hijo un mensajito, ¿verdad? Te manda, oh Dios, un mensajito de tu hijo. Te manda un mensajito el enemigo, perdón. Y te manda un mensajito de tu hijo. Mamá, el sábado en la noche. Mamá, ayer nos vemos mañana domingo para almorzar. A lo mejor en el caso de nosotros, aquí en Torreón, se frecuenta el domingo en la mañana el menudo. Mamá, voy a llevar el menudo para almorzar ahí contigo en la mañana, como a las 9, entre las 9 y 10 de la mañana. Y como ellos no son cristianos, te ponen a pensar, híjole, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a adorar a Dios, pero ya me está mandando un mensaje mi hijo, que mañana va a venir entre 9 y 10 de la mañana para almorzar y que va a traer el menudo. Y ahí es Dios el que te está pidiendo la exclusividad de tu corazón. En donde Dios te dice, ¿quieres que yo esté en tu corazón el domingo por la mañana? ¿O quieres que esté tu hijo en tu corazón el domingo por la mañana? Allí es en donde usted y yo debemos de decirle a mi hijo, a mi hija, a mis familiares, en este momento o mañana por la mañana, Dios tiene la exclusiva de mi corazón. Tú puedes llegar a casa, tú puedes llegar a almorzar, pero yo voy a ir a darle la exclusiva de mi corazón a mi Padre Celestial. Es ahí en donde Dios nos demanda, hermanos, la exclusiva de nuestro corazón, como lo hizo con el pueblo de los filisteos. Cuando llevaron el arca de Dios a la casa de Dagón, y Dios muestra su celo, hermanos, a los filisteos, y pone postrado en tierra a Dagón, adorándole el arca de Dios. Así como también, hermanos, muestra su celo Dios a los egipcios, cuando destruye gran parte, hermanos, de los egipcios, de sus cosas que tenían en Egipto, por medio de sus mismos dioses. Dioses que ellos adoraban, dioses que ellos reverenciaban en sus corazones, y que Dios, hermanos, los utiliza, Dios los usa para destruirlos, para que se den cuenta, hermanos, que en lugar de ayudarles, los estaban perjudicando. Y Dios les decía a través de sus dioses, yo quiero la exclusividad de sus corazones. Yo no quiero compartirlo. Como lo leíamos ahorita en Proverbios capítulo 23, versículo 26, en donde dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios necesita que usted y yo le estemos dando todo nuestro corazón antes que a nuestra esposa, antes que a nuestro esposo, antes que a nuestra novia, antes que a nuestro novio, antes que a nuestros hijos, antes que a nuestros familiares. Dios siempre, hermanos, estará pidiendo la exclusividad de tu corazón. Dios no solo, hermanos, muestra su celo, sino que también, hermanos, cuando Dios está viendo que tú estás poniendo en primer lugar, Dios está viendo que cuando tú pones en primer lugar en tu corazón cualquier otra cosa antes que no sea Dios, entonces no solamente muestra su celo, Dios también muestra su enojo, Dios muestra su ira. Mira, fíjate bien lo que pasa, hermanos,
con el pueblo de los filisteos, en el versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Fíjate cómo Dios muestra su enojo cuando tú no le das todo tu corazón. Dios se enojó, hermanos. Dios se molestó. Dios mostró la ira de Dios a los filisteos, dándoles tumores en toda aquella tierra de Asdod. ¿Por qué, hermanos? Porque querían compartir, hermanos, en la casa de Asdod el arca de Dios. La presencia de Dios, hermanos, que estaba en el arca, querían compartirla con Dagón, hermanos, en la casa de Dagón. Y Dios les dice: yo no quiero que ustedes me compartan con nadie. Yo quiero estar completamente en sus corazones. Y Dios muestra su enojo, hermanos. ¿Acaso esperaremos, hermanos, amigos? ¿Acaso esperaremos la ira de Dios como le pasó a los filisteos? Con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles, en donde Dios muestre su enojo, su ira, porque nosotros tenemos más, hermanos, a veces en nuestro corazón, al Dios dinero, al Dios familia, al Dios trabajo, antes que a ese Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos provocado a ira a ese Dios todopoderoso? ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos que Dios se enoje con usted y conmigo? Porque en lugar de decirle: Dios, tú vas a ocupar hoy mi corazón, dejamos que el Dios trabajo, dejamos que el Dios familia, dejamos que el Dios esposo, que el Dios esposa, que el Dios hijos, que el Dios novia, que el Dios novio ocupe todo nuestro corazón. Y hacemos a un ladito, hermanos, o sacamos a un lado, perdón, hacemos a un lado, hermanos, a Dios Todopoderoso, y preferimos que ocupe nuestro corazón ese Dios, hermanos. Llámele como usted quiera. Piense en usted quiera, en quien quiera. Pero hacemos que nuestro corazón lo ocupen cualquier otro ser terrenal, hermanos, antes que ese Dios todopoderoso. La pregunta sería: ¿haremos que la ira, que el enojo de Dios se muestre en nuestras vidas? Fíjense bien lo que dice el versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. O sea, cuando se la llevan de Asdod, dice: la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Quizás, hermanos, aquí es el momento de preguntarnos, de reflexionar y de entender por qué a veces la mayoría de nuestra vida, hermanos, o de nuestra existencia en esta tierra, ¿por qué está llena de problemas? ¿Por qué está llena de situaciones difíciles? ¿Por qué está llena quizás de enfermedades? ¿Por qué está llena de conflictos? ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo a veces preferimos tener en nuestros corazones a cualquier otro Dios, antes que al Dios Todopoderoso, antes que al Dios de Israel, hermanos. Y es ahí cuando nuestro Dios dice: te voy a dejar para que tu Dios te ayude a resolver tus problemas.
Allí es, hermanos, cuando Dios nos dice, ahora pídele a tu Dios, que tu Dios te ayude, que tu Dios te quite, que tu Dios te provea, que tu Dios esté contigo. Y es, hermanos, en cuando allí nosotros empezamos a tirar patadas de ahogado, a hacer, hermanos, una tormenta en un pequeño vaso de agua. Porque cuando vienen los problemas y las dificultades y pedimos ayuda al esposo, a la esposa, a la familia, a los hijos, a la novia, al novio, al trabajo, a los familiares, y no nos pueden ayudar, y a veces, hermanos, pudiendo ayudarnos, no quieren ayudarnos. Y es ahí en donde ahora sí volteamos a Dios. Ayúdame, por favor. Allí es cuando Dios quiere, hermanos, que usted y yo entendamos que necesitamos, hermanos, necesitamos darle la exclusividad de nuestro corazón a Dios. No provocarlo a celos, no provocarlo a ira. Es lo mismo que pasaría a lo mejor, hablando humanamente, hermanos, con su esposo, con su esposa, ¿verdad? Con su novio, con su novia. ¿Qué haría su esposo? ¿Qué haría su esposa cuando sepa que tiene compartido su corazón con otra mujer, con otro hombre? ¿Estaría tan campante, tan tranquila? No, obviamente que no, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios está pidiendo la exclusividad de su corazón. Porque su novia está pidiendo la exclusividad de su corazón. Porque su esposo está pidiendo la exclusividad de su corazón. Porque su esposa quiere la exclusividad de su corazón. Así también usted y yo, hermanos, estemos dándole la exclusividad de nuestro corazón para no provocar a Dios a celos, para no provocar a Dios a enojo. ¿Y sabe a qué me recuerda esto, hermanos? Lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, si no me recuerdo es capítulo 10, hermanos, cuando habla de esto también precisamente. Sí, capítulo 10 de primera a los Corintios, primera de Corintios capítulo 10, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, hablando de la idolatría, hermanos. Y llega el momento en el que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los hermanos de Corinto, que no podían estar participando de la mesa del Señor, pero tampoco de la mesa de los demonios, ¿verdad? Y al finalizar esta sección, hermanos, de 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 hasta el 22, dice especialmente en el 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como diciendo el apóstol Pablo, hermanos. O sea, ¿quieres provocar a celos al Dios Todopoderoso? ¿Acaso te crees más fuerte que el Dios Todopoderoso para poder aguantar su enojo, su ira contra ti? Fíjate bien lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hablando, hermanos, de que ellos ya conocían, hermanos, a Dios. Y que cada domingo, cada primer día de la semana, hermanos, ellos participaban de la mesa del Señor, del pan y del jugo de la vid. Pero que también ellos participaban, hermanos, de la comida que era sacrificada a los ídolos. Y llega el momento en el que el apóstol Pablo le dice, hermanos, a los hermanos de Corinto, ¿o provocaremos a celos al Señor? O sea, Dios quiere la exclusividad de nuestros corazones. Dios no quiere compartir nuestro corazón, y menos con alguien que sabe Él que no es un Dios, que solamente es un ídolo. Y dice ahí arribita, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Por eso, hermanos, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, ¿acaso provocaremos a celos al Señor? Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no provocar a celos a nuestro Padre Celestial,
porque compartimos nuestro corazón con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con el trabajo. Cuando Dios está pidiendo la exclusividad de nuestro corazón, a mero arriba, hermanos, principalmente en nuestro corazón, debe de estar ese Dios todopoderoso. Ese Dios, hermanos, que le mostró su celo a los filisteos, cuando los filisteos llevaron el arca de Dios a la casa de Dagón. Y esa casa de Dagón estaba representando el corazón de los filisteos. Y Dios no quería, hermanos, compartir la casa, el corazón de los filisteos con Dagón. Él quería la exclusividad, hermanos, de esa casa, del corazón de los filisteos. Y se los demuestra 2 veces, postrando a Dagón, hermanos, en tierra, adorando el arca, adorando la presencia de Dios que estaba en el arca. Y en la primera, pone a Dagón postrado, y en la segunda, al siguiente día, hermanos, ahora Dagón estaba sin cabeza y sin sus palmas. Entonces esto nos da a entender, hermanos, que Dios quería la exclusividad de los filisteos. Hoy en día también, hermanos, amigos, Dios está pidiendo la exclusividad de nuestros corazones. Dios quiere, hermanos, que antes que pensemos en alguien más, estemos pensando en Él. Dios quiere, hermanos, la exclusividad de nuestro corazón. Y Dios se los demostró, hermanos, a los egipcios también, con las plagas. Todas esas plagas, hermanos, que les mandó a los egipcios, eran dioses en los que ellos confiaban, creían. Ponían su confianza en ellos, ponían su corazón en ellos. Y Dios utilizó a los mismos dioses de Egipto para destruirlos, para acabar con ellos. Porque Dios quería la exclusividad de los egipcios. Dios quería la exclusividad de los filisteos. Y hoy en día, hermanos, quiere la exclusividad de nuestros corazones. Si Dios, hermanos, muestra su enojo, si Dios muestra su ira, entonces, hermanos, usted y yo necesitamos hacer algo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios muestra su ira y su enojo, hermanos? Tenemos que hacer algo, hermanos. No me acuerdo si es en química o en física, hermanos, donde existe una frase. Y se dice que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, hermanos, es lo mismo que Dios quiere, hermanos. Si Dios está mostrando una acción, que es su celo, es su enojo, su ira, porque no le damos la exclusividad de nuestro corazón, entonces correspondería a usted y a mí, hermanos, una reacción. ¿Cuál reacción? Obedecerle, hermanos. El obedecer a Dios, ahora, hermanos, sería nuestra reacción, hermanos, a esa acción tan tremenda, hermanos, que hace nuestro Padre Dios. Dios se molesta, Dios se enoja, Dios muestra su ira, hermanos, cuando no le damos la exclusividad de nuestro corazón. Entonces, a la acción de Dios necesitamos corresponder con una reacción. ¿Cuál reacción, hermanos? El obedecerle, el amarle, el que Él esté en nuestros corazones antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otro Dios, hermanos. Dios necesita, hermanos, la exclusividad de nuestro corazón. Fíjense bien qué es lo que pasa, hermanos, con el pueblo de los filisteos. Dice el versículo 11 y versículo 12 del primer libro de Samuel, capítulo 5. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, hermanos. Dios, hermanos,
Dios está pidiendo la exclusividad de nuestros corazones. Y Dios, hermanos, cuando muestra su ira, y Dios, cuando muestra su enojo, entonces usted y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que reaccionar, hermanos. O sea, tenemos que obedecerles. Tenemos que tenerlo a Dios completamente llenando nuestros corazones. Por eso Dios necesita, hermanos, que usted y yo reaccionemos. No estemos esperando, hermanos, problemas, dificultades, situaciones difíciles para poder reaccionar y voltear al cielo y decirle: Señor, ayúdame. Porque es ahí a lo mejor en donde Dios puede decirnos: ok, entonces ahora dile a tu Dios esposo, a tu Dios esposa, a tu Dios familia, a tu Dios hijo, a tu Dios trabajo, a tu Dios novio, a tu Dios novia, que te ayuden a resolver tu problema, que te ayuden en este momento difícil que estás pasando. Porque lo pusiste a Él antes que a mí en tu corazón. Y Dios, hermanos, es ahí en donde Dios te dirá: yo soy el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, y yo quiero la exclusividad de tu corazón. Por eso la mayor parte, hermanos, de nuestras vidas la hemos pasado con problemas, con dificultades, con momentos difíciles. Porque Dios, hermanos, necesita la exclusividad de nuestros corazones. Dios quiere, hermanos, que nuestro corazón sea solo y exclusivamente para Él. Necesitamos entenderlo, hermanos. Necesitamos entenderlo, amigos. Por eso debemos ir directamente al Padre, hermanos, antes que ir a cualquier otro ídolo. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermano, le manda la carta al apóstol Timoteo, a su siervo, ¿verdad? A su consiervo, le dice algo, ¿verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo que es Jesucristo hombre, hermanos. Entonces, Dios quiere la exclusividad de nuestros corazones. Y cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, hermanos, debemos de ir directamente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es mismo nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, nos dice, ¿verdad?, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. O sea, Él nos contestaría. ¿Cuándo, hermanos? Cuando le pidamos al Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de ningún otro mediador. No en el nombre de ningún otro Dios, hermanos. No hay nadie que esté intercediendo por usted y por mí, que es el Hijo de Dios, que es nuestro abogado. Ahorita, el Hijo de Dios. Por eso necesitamos entender, hermanos, que Dios necesita la exclusividad de nuestros corazones. Que Dios quiere, hermanos, que en su corazón, que en mi corazón, esté ahí Dios antes que cualquier otro Dios. Y si Dios, hermanos, mostró su celo para los filisteos, entonces hoy en día, hermanos, también mostrará su celo para usted y para mí, para la humanidad de hoy en día, hermanos. Necesitamos mostrar, hermanos, una reacción a la acción que está haciendo nuestro Dios hacia usted y hacia mí, hacia la humanidad entera. La acción de Dios es mostrar su celo, mostrar su ira, mostrar su enojo. La reacción, hermanos, de usted y de mí hoy en día es, hermanos, reaccionar obedeciendo y teniendo a Dios, hermanos, en nuestros corazones, mostrándole a Dios, hermanos,
la exclusividad de Él en nuestros corazones. Dios se molestó y Dios se enojó porque los filisteos, hermanos, lo pusieron en la casa de Dagón. Casa que era exclusiva de Dagón, no era casa de Dios. Entonces cuando llegan los filisteos y meten el arca de Jehová, hermanos, el arca de Dios, en la casa de Dagón, Dios se molesta. Y Dios le dice al pueblo de los filisteos, no me metas en una casa que ya está ocupada. Yo quiero la exclusividad, quiero una casa para mí. Por eso Dios se molesta con los filisteos y les tumba 2 veces a su dios Dagón, diciéndoles, yo quiero la exclusividad de esta casa. No quiero que sea la casa de Dagón, quiero que sea mi casa. Así hoy en día, hermanos, Dios quiere la exclusividad de nuestro corazón. Dios no quiere compartir su corazón con nadie. Quiere que nuestros corazones sean exclusivos de Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha querido que usted y yo, hermanos, siempre lo tengamos en nuestros corazones. Que nuestra prioridad, hermanos, sea ese Dios todopoderoso. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que antes que papá, que antes que mamá, que antes que esposo, que antes que esposa, que antes que familia, que antes que hijos, que antes que novia, que antes que novio, que antes que trabajo, hermanos, que antes que familiares, en nuestro corazón esté ese Dios todopoderoso. Por eso la invitación, hermanos, en esta mañana, hermanos, la exhortación, el ánimo, el aliento de Dios ahora hacia usted y hacia mí es, hermanos, que en nuestros corazones esté exclusivamente Dios, para que Dios, hermanos, nos ayude en todo lo demás. Búsquelo primeramente a Dios y Dios, hermanos, se encargará de todo lo demás, ¿verdad? Lo leíamos ahorita en Proverbios 23-26, donde dice Dios, dame, hijo mío, hoy tu corazón. No quiere a medias nuestro corazón. No quiere que compartamos el corazón. Dios quiere la exclusividad de nuestros corazones. Y más, hermanos, cuando es su día, el día del Señor. Antes que nosotros mismos, antes que nuestra propia familia, está Dios, hermanos, el primer día de la semana. Y Él, hermanos, está pidiendo la exclusiva cada primer día de la semana, hermanos. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude, hermanos, a entender su palabra. Así como lo dice esta frase, ¿verdad? En esta materia que nos dan en la escuela, que a toda acción corresponde una reacción. Así, hermanos, cuando Dios muestra esta acción de mostrar su celo, su enojo, su ira, porque no le estamos dando la exclusividad de nuestro corazón, que la reacción que corresponde a nosotros ahora sea obedecerle, darle la exclusiva de nuestro corazón. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios nos guarde, hermanos, y que podamos comprender su palabra. Y que no nos pase, hermanos, lo que le pasó al pueblo de los filisteos, que Dios se mostró enojado, Dios mostró su ira, porque, hermanos, no le estaban dando a Dios, hermanos, su corazón. No le estaban dando aquel lugar, hermanos. Los filisteos tenían la casa de Dagón, no era la casa de Dios, era la casa de Dagón. Y ellos querían compartirla con Dios. Y Dios no quiso compartir la casa de Dagón. Dios es un Dios celoso. Y dijo, o es la casa de Dagón, o es mi casa. Y los filisteos quisieron compartirla. Por eso, hermanos, era necesario que Dios, hermanos, tuviera la exclusividad del pueblo de los filisteos.
y ellos no lo quisieron. Por eso prefirieron llevarse el arca de Jehová, el arca de Dios, a otro lugar. Porque no quisieron compartir, hermanos, la exclusividad de la casa de Dagón. ¿Acaso usted será así? ¿No compartirá su corazón con Dios? Porque querrá que en su corazón esté su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, su novio, su novia, antes que Dios. Si así es, entonces usted y yo ya sabemos exactamente qué es lo que nos espera. Es necesario que en nuestros corazones esté nuestro Dios, hermanos. Ese Dios celoso. Ese Dios que muestra, hermanos, su celo. Y en estos momentos, hermanos, en donde estar confiando, quizás en algo más, confíe y tenga la exclusiva de su corazón a Dios, para que Dios, hermanos, sea quien le ayude y le bendiga a salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Nadie nos va a poder ayudar, hermanos. Solamente es Dios. Necesitamos darle la exclusiva de nuestro corazón a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos, que en esta mañana han sintonizado su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Y como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él le pedía a Dios que le quitara su aguijón, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Ahorita pidamos, hermanos, la gracia de Dios. Esa gracia que nos va a ayudar a salir adelante de esta situación. Dios, hermanos, nos va a ayudar. Pero Dios nos va a ayudar cuando Él vea que le estamos dando la exclusiva en nuestros corazones. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos han sintonizado en esta hermosa mañana de viernes ya, ¿verdad? Viernes, casi finalizando la semana, preparándonos, hermanos, y alistándonos para el primer día de la semana, en donde vamos a estar, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios. Y ahí, hermanos, el domingo, primer día de la semana, démosle la exclusiva a Dios en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Sigan al pendiente de esta página de Facebook, hermanos, Ministerio Siguiendo Sus Pisadas. Y así, hermanos, puedan ustedes estar al pendiente de los diferentes programas que se transmiten a través de esta página de Facebook, Ministerio Siguiendo Sus Pisadas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Dios les guarde, Dios les bendiga y sigamos adelante, ¿verdad? En este camino, hermanos, que hemos escogido, en donde le estamos dando y le queremos dar, hermanos, la exclusiva a Dios en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios próximo miércoles, hermanos. Próximo miércoles a las 8 de la mañana en su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Y no se olviden a lo largo del día, hermanos, ver esta página Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, en los hermanos que a diferentes horarios exponen la palabra de nuestro Dios. Y no solamente en esta página, ¿verdad? Hay diferentes páginas a lo largo de este medio de Facebook, en donde nos encontramos, hermanos, diferentes páginas que se predica, hermanos, se lleva la palabra de nuestro Padre Celestial. Con el favor de Dios, nos vemos próximo miércoles, hermanos, a las 8 de la mañana, en su programa, Despertando bajo la gracia del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana de viernes. Que el Señor les bendiga.